A ver, colombianos, las cosas hay que decirlas como son y no podemos dejarnos meter cucarachas en la cabeza. El show mediático con el precio del dólar ya es muy evidente para atacar a Gustavo Petro. Esa es una realidad que no podemos desconocer, pero ya les vamos a mostrar cuál es el teatro que tienen detrás de todo esto. Primero que todo, hay que hablar sobre algo que tiene decepcionado a muchos colombianos y sobre todo a aquellos que le dieron el voto pues a algunos personajes del pacto histórico. Resulta que este lunes se llevó a cabo en el Senado la votación del proyecto de ley que busca la paz total que ha impulsado Gustavo Petro. Y en ese proyecto de ley se tenía la oportunidad que los jóvenes que pagan el servicio militar obligatorio, que por lo general son los estratos 1, 2 y 3 porque los otros pagan, pues ya no pagarán ese servicio militar obligatorio, sino un servicio social, ¿sí? Para que nos dejemos de matar en este país por una guerra absurda que otros han emprendido y que son los más pobres los que ponen el pecho. Y todo eso dependía de un artículo de ese proyecto de ley. Y adivinen qué, se hundió porque faltaron 3 votos. Y lo más increíble, como lo denunció sin pelos en la lengua el profesor Luis Carlos Rúa, que se hace llamar en Twitter como el ingeniero Rúa, y que además cabe mencionar es un tipo que tiene unas ácidas críticas para quien sea. Y además fue el cerebro detrás de la grandiosa votación de Gilberto Tobón Sanín como candidato al Senado. Esa es una realidad de este man, y que fue de los primeros en denunciar los senadores que lamentablemente no estuvieron en el recinto para votar este proyecto de ley, sobre todo este artículo, y por eso se cayó. Pues él publicó en Twitter: muy mal indiferencia de Roy Barreras, María José Pizarro, Sandra Jaimes, Paulino Riascos, en votación para cambiar el servicio militar por servicio social. Tenían que ausentarse justo en ese momento, no hay excusas. Y es muy cierto. Algunos dijeron que estaban enfermos, cosa que es válida y que tenían excusa, pero luego de la votación apareció uno de esos congresistas. María José Pizarro, congresista que pues hay que decirlo, se le ha dado la confianza en este país y que su padre pues tiene una gran historia, dijo que pues tiene permiso porque anda en una comisión de paz desde hace algunos días fuera del país. Cuando uno se pregunta, o sea, proyectos tan importantes como estos, y como lo dice el ingeniero Rúa, ¿hay necesidad de ausentarse y dejarlo a la suerte con semejante oposición actual? Sinceramente no hay excusa, mis queridos amigos. Y aunque suene un poco duro, como el ingeniero Rúa pues menciona, le fallaron al país, ¿sí? Y dice: estos son los senadores del pacto histórico que hundieron el artículo que cambiaba el servicio militar por servicio social. Puede que no lo hicieran intencionalmente, pero le fallaron, dejaron las cosas a la suerte, porque sinceramente no hay excusa con una iniciativa tan importante para los jóvenes en Colombia, porque sabemos que en el servicio militar obligatorio hay un gran negocio en las Fuerzas Armadas colombianas, ¿sí? Los que tienen plata pagan para no prestarlo. Esa es una realidad. Los hijos de los políticos no pagan el servicio militar obligatorio. Y sinceramente, queridos amigos, pues las críticas hay que hacerlas cuando se deben hacer, porque después ya para qué. Y así como lo hace este profesor Rúa, que entiendo está detrás de algo llamado la Segunda Independencia, pues hay que decir las cosas como son. Sinceramente nos decepcionaron. No simplemente es publicar en redes sociales, sino hacer el trabajo, queridos congresistas. Y en otras noticias, mis queridos amigos, el show mediático con el precio del dólar en Colombia ya es demasiado evidente. O sea, se nota a leguas, se nota a kilómetros, se nota descaradamente que todo esto es para atacar a Gustavo Petro y buscar en las próximas elecciones ganar la presidencia nuevamente por parte del uribismo encabezado por María Fernanda Cabal. Es una realidad. O sea, el precio del dólar se lo están achacando exclusivamente a Gustavo Petro, cuando usted y yo sabemos, querido colombiano, que detrás de todo esto hay situaciones internacionales que están afectando el precio del dólar y que seguramente seguirá subiendo. ¿Por qué? Porque en el mundo hay una especulación acerca de una recesión económica mundial que se viene. Segundo, la Reserva Federal de los Estados Unidos subió sus intereses, por lo tanto, esto afecta el precio del dólar. La inflación, tanto en Estados Unidos como en Colombia, afecta el precio del dólar.
El precio del petróleo afecta el precio del dólar. Y obviamente el conflicto entre Rusia y Ucrania afecta el precio del dólar, y sobre todo en estos países que todo o en su mayoría lo importan. ¿Por qué? Porque aquí no hay seguridad alimentaria, porque en este país no hay fortaleza de la producción nacional, y cuando llega un presidente a hacer esos cambios, mejor dicho, le van con toda. Porque usted y yo no somos pendejos y sabemos que los grandes poderes en Colombia manejan los grandes negocios, sobre todo las importaciones, y en este país a ninguno de ellos les interesa que los colombianos sean autosuficientes y exporten más, porque si fuera así, tendríamos una de las economías más prósperas del mundo, no depender tanto de otros países y más bien venderle a otros países, y con este precio del dólar pues sería una maravilla. Preguntémosles a los que exportan en este momento, a los petroleros, a los carboneros, si no están felices con el precio del dólar. Pero en fin, todo es culpa de Gustavo Petro según Vicky Dávila, Luis Carlos Vélez, María Fernanda Cabal, la FM, RCN Radio, RCN Televisión, Caracol Televisión. Miren, ustedes han visto expertos en economía en Caracol Televisión, en las noticias, dando unas explicaciones, y adivinen a quién le echan la culpa: a Gustavo Petro, dizque por sus comentarios. Es cierto que eso puede afectar en algo, pero a ver, en todo el mundo las monedas se están devaluando, en todo el mundo el precio del dólar ha subido, y sinceramente pues es una grosería ya, tremendo show. Es que es algo tan vulgar que no sé cómo muchos colombianos no se dan cuenta que los están manipulando. Usted revisa las redes sociales de esos supuestos expertos en economía que hablan en esos medios de comunicación, y la mayoría, quizás el 90% de las publicaciones son llenas de odio contra Gustavo Petro. Sí, el actual presidente Gustavo Petro no será el dios de las soluciones, no será el mejor presidente de Colombia, no será el que la sabe toda, pero sinceramente tirarle a un man que llegó hace aproximadamente 3 meses, donde le dejaron una crisis económica fatal, donde el desempleo está por las nubes, donde la inflación está por las nubes, venía del presidente Iván Duque. Gustavo Petro recibió un dólar a 4.300 y algo, y pues obviamente ha subido por lo que ya hemos mencionado. Iván Duque recibió el dólar a 2.800 pesos y lo entregó en 4.300 pesos. Pues es una ridiculez total echarle la culpa a Gustavo Petro. Pero así funciona la política en este país, así funcionan los medios, y así tendremos que aguantarnos la situación. Y les digo, lo que esté mal en este gobierno, con los congresistas, sean del partido que sea, aquí lo vamos a exponer, porque no somos obviamente borregos como el uribismo, que todo lo aplauden y todo lo dejan pasar. Nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse a este su canal. Bye bye.